Bienvenidos a Lejos de mi Tierra, un programa más donde destaco a todos aquellos aventureros que han decidido viajar por el mundo e instalarse en nuevos países para vivir una vida completamente diferente. El día de hoy tengo una invitada muy especial porque ella es de nacionalidad peruana, pero nos va a contar un poquito que ha cambiado ya de países en varias ocasiones y de eso nos va a platicar el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás, Rosy? Hola, Yara, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto de saludarte y saludar a tu audiencia. El gusto es mío. ¿En dónde estás actualmente? Ahorita estoy en Toulouse, en Francia. Yo efectivamente soy de la ciudad de Huancayo, de allá de Perú, de la montaña. Pues mi aventura empezó desde muy joven. Yo empezaba a aprender a hablar el inglés porque mi sueño era como de muchos latinos, ¿no? El sueño americano. Y en el 2004 se me hizo realidad. Yo viajé a los Estados Unidos como au pair. Yo estuve allá en Estados Unidos durante un año trabajando, cuidando a 2 niños y estando en ese tiempo, pues yo había hecho amistades, ¿no? Y por cierto, yo había comenzado una gran amistad con el que ahora es mi actual esposo. Él es francés con cierta parte también mexicana, porque de la parte de su papá son mexicanos, ¿no? Sus mexicanos y franceses. Y americanos también. Pues es una mezcla en realidad, es una mixtura de culturas y de países. Y él vivía aquí en Francia. Entonces nos hicimos muy buenos amigos y mantuvimos la amistad por muchos años. Ya terminando mi año de au pair, yo regreso a Perú y posteriormente decido viajar a México para conocer, porque tenía muchos sueños de conocer México y sobre todo Cancún. Entonces se presta la oportunidad y pues viajo a México con mi hijo, que pues por cierto yo tenía un niño pequeño que era de mi primer matrimonio. Viajo y me enamoré. Créeme que el primer viaje que hice a México, viajé en coche desde el DF hasta Cancún, hicimos escalas. Estaba como 21 horas, ¿ah? Exactamente, hemos hecho escalas, ¿no? Visitando ciudades, Palenque, Campeche, todos estos lugares. Hermoso. Yo de verdad me quedé enamorada desde el primer día que llegué a la cultura. La gente es maravillosa, se parece a Perú, a los peruanos. La cultura culinaria es impresionante. No, maravillada. Entonces, desde entonces, yo cuando llegué ya a Cancún, el mar preciosísimo, dije, de verdad, aquel entonces dije, yo quiero morir en México, de verdad, y lo dije así, ¿ah? Entonces, el año siguiente volví a viajar también para hacer turismo, pero para esto, mi actual esposo ya se había mudado a vivir a México por cuestiones familiares y también laborales. Entonces, estando en México, empezamos a formalizar una relación mucho más seria. Dijimos, pues, oye, vamos a darnos una buena oportunidad. Y estuvimos paseando, y ya el 2007 decido yo casarme con él. Entonces ya ¿Dónde te casaste, en México o en Francia? En México, nos casamos civil en México. Entonces, pues, en la Ciudad de México un año. Sí, estábamos allá en Coyoacán. Y posteriormente, por el trabajo también de mi esposo, dijimos, pues yo creo que la oportunidad está en Cancún, porque a él le habían ofrecido un puesto de trabajo. Entonces nos fuimos para Cancún y ahí vivimos 3 años. Ahí nació mi segundo hijo.
Entonces, sí, ahí estuvimos, compramos una casita, por cierto, todo muy bien, todo muy bien. Yo también allá en México empecé a trabajar enseñando inglés en las escuelas primarias, enseñaba inglés, que era la carrera formal que yo tenía, ¿no? Antes de viajar a los Estados Unidos, yo trabajaba como profesora de inglés. Y bueno, así se prestó la oportunidad, estuvimos en Cancún, pero pues tú sabes que de un momento a otro pasaron malas rachas, aquel entonces en 2008, 2009, si no me equivoco, con la gripe H1N1. Pues México se sintió muy afectado, entonces ya no había muchos turistas y pues Cancún básicamente vive del turismo, entonces ya no teníamos un poco, ¿qué te digo? Nuestra estabilidad económica se estaba viendo afectada y pues mi esposo dice, ¿sigo para adelante aquí o pues regreso a Francia? Entonces él tomó la decisión de regresar a Francia. Pero para esto yo no sabía hablar francés. Fíjate que con él hablábamos puro español e inglés. Yo entendía ciertas palabritas de francés, pero pues no era necesario usarlo el francés allá en México. Entonces él dijo, yo regreso y pues no podemos ir todos juntos porque yo no tenía la visa para venir a Francia. Es un poco complicado a pesar que seamos esposos de franceses, ¿verdad? Entonces lo que le propusieron un trabajo también, se vino a Francia y él se vino primero a Francia. Durante un año estuvimos solos, yo con mis 2 niños allá en Cancún y él aquí en Francia, preparando el terreno, ¿no? Vamos a decirlo así. Y pues los trámites de visa, etcétera. Ya aquí llegando, yo llegué el 2 de septiembre del 2011, llegué a Francia. Entonces, ¿y este día cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas con emoción, con nostalgia? Era muchos sentimientos encontrados y fuertes, porque créeme que yo amo México. Te lo digo con toda honestidad, amo México. Créeme que para mí mi vida en Cancún, a pesar que era un poco difícil por el lado económico, por esta situación sanitaria que estábamos pasando, para mí era como una segunda etapa, es decir, como un nuevo inicio, un nuevo nacimiento. Yo quería dejar todo lo pasado en Perú y yo quería renacer en México. Encontré las mejores amigas que tengo en mi vida son de México. Y todo empezaba de cero. Habíamos empezado, como te decía, habíamos comprado una casita, todo era nuevo. Y de un momento a otro decidí venirme a Francia, a un país en el cual no conocía. Y déjame decirte la verdad, yo nunca había pensado y había planeado venirme a vivir a Francia, nunca. Yo dije, iré a Francia a visitar por turismo. No había planeado este viaje a Francia. Entonces mi temor era precisamente la falta del idioma. Yo no sabía hablar francés, pues en un nuevo continente, todo desconocido para mí. Era muchos y la gente sí es completamente diferente. Entre Perú y México tiene ciertas similitudes, claro. Pero México, Perú a Francia... Sí, es muy definitivamente es una cultura diferente. Entonces, claro que llegué al aeropuerto, me sentía de cierta manera un poco perdida. Llegué e inmediatamente nos fuimos a Beauvais y pues Beauvais fue la primera ciudad en la cual yo viví, mejor dicho, hasta hace 3 meses, porque yo acabo de mudarme a Toulouse en agosto. Entonces, fue muy duro. La verdad, mi inicio en Francia fue muy duro. Emocionalmente, muchísimo, porque desafortunadamente cuando uno no sabe hablar el idioma del país a donde vas, te sientes de una u otra manera inútil. Perdón la frase, pero a pesar de que hablabas inglés, sí. Hablas inglés perfectamente, hablas español, y aún así
No, pero es que era curioso. Yo decía, me voy a defender con el inglés, y yo hablaba y les decía, could you help me please? I can't speak in English. No English, no inglés, no inglés. Aquí decía, usted está en Francia y aquí se habla en francés. Entonces, de inmediato me cortaban, ¿no? Eran muy, y sobre todo, a mí lo que me chocó mucho fue en la escuela, sobre todo en la escuela de los niños, el ambiente, ¿no? Es muy, como te digo, frío, voy a decirlo abiertamente, frío, no hay mucha comunicación. Esto que comentas es importante que te pregunte, con tus hijos, ellos llegaron a Francia Sí. a la edad de... ¿Cuántos años tenían? Diego tenía casi sus 8 años y Eduard iba a cumplir 2 años, Eduard. Sí. Para tu hijo Diego, ¿fue el cambiarse de México a París en cuanto al idioma? ¿Le costó trabajo? ¿Le costó trabajo hacerse de amigos? ¿Cuál fue el proceso con él? Para Diego no ha sido tan difícil porque pues él la verdad es un niñito que le gustaba mucho viajar, y yo creo que también en esa parte sí le ayudó mucho, porque había esta escuela donde a donde ellos fueron, tenía una clase especial que se llamaba CLIN. Era una clase para los niños extranjeros que no hablaban el idioma, ¿no? Entonces era un profesor muy especializado para poderles ayudar a integrarse tanto en el idioma, pues, ¿no? Y académicamente. A él no le afectó mucho. Quien ha sufrido, vamos a decirlo así, fue Eduard. Para Eduard ha sido un choque cultural muy, muy marcado, porque pues él a sus 2 años empezaba ya a hablar español, era su mundo el español, su ritmo, y de un momento a otro que lo traslades a otro país, otra ciudad, otro entorno, pues a él sí le bloqueó. Él tuvo mucha dificultad en cuestión lingüística, él se bloqueó totalmente. Tuvimos que pasar muchos años realmente con ayuda de ortofonistas, con ayudas psicológicas, porque para él fue un shock muy fuerte. Entonces, volviendo al tema, ¿no? De que cómo yo me sentía en las escuelas, porque yo suponía, ¿no? Que el Día de la Madre, el Día del Padre o la Navidad iban a ver las presentaciones festivales en las escuelas en nuestros países, ¿no? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Era todo así, todo frío. Entonces, este tipo de cambios sí me afectaba mucho. O como toda latina, a veces yo pues me acercaba, buenos días, ¿cómo está? En lo poco que hablaba en francés, la gente es muy cortante. Yo siempre he tratado de ver el lado positivo, porque pues de nada me servía, ¿no? Encerrarme también en mi tristeza y en mi melancolía. Entonces, ¿Cómo fue que empezaste a hablar francés? ¿Tomaste clase? Sí, claro. Porque aquel entonces, cuando yo llegué, el OFI, la Oficina Francesa de Inmigraciones e Integración, nos obligaba a estudiar. Y pues qué bueno que me obligaron, porque realmente fue una gran motivación para empezar a estudiar. Me fui a estudiar efectivamente a un centro de idiomas que pues ellos tenían, ¿no? Designado para los extranjeros. Pasé los exámenes del DILF, que es el primerito, y después del DEL. Y pues sí, así poco a poco empecé a hablar el idioma. Era curioso, pero bueno, a veces uno aprende, pero si tú no lo practicas y te habitúas. Por ejemplo, en casa teníamos la habitude de hablar todo el tiempo español y no lo practicaba casi nunca en casa. Entonces yo la verdad, me puse un objetivo. Yo tengo que hablar como que tengo que hablar, porque había dos cosas muy fuertes que me decían. Porque si yo quiero continuar desarrollándome profesionalmente, tengo que validar mis diplomas, porque ya ves que nuestros diplomas en su mayoría no son válidos aquí en Francia. Y las equivalencias no son las mismas. Tú dices, yo estudié esto y acá en Francia no es lo mismo, y entonces tienes que revalidar y tienes que estudiar otra vez
algo que tú ya habías visto hace 5 o 20 años y dices, pero es que si yo ya lo sé, pues lo siento, si quieres revalidar, es necesario hacer de nuevo. Claro, entonces yo dije, pues me tengo que poner a estudiar y tengo que practicar, sobre todo practicar. Yo no practicaba mucho con mi esposo porque de verdad él trabajaba muchísimo, de sol a sol. Entonces casi nunca nos veíamos. Y fíjate que yo me aventuré a hacer stage, prácticas, me aventuré a trabajar medios tiempos. Y yo creo... Déjame te digo una cosa, esa es la latina típica, ¿eh? Se avientan a hacer las cosas, latinas y latinos, ¿eh? Porque sí, claro. ya me he dado cuenta que todos los latinos son bien luchones, son bien entrones, ellos no tienen límites y es algo que encuentro también en ti. Sí, porque mira, fíjate, mi esposo, yo recuerdo esta anécdota, es divertido, pero yo creo que también de una u otra manera a él le ha hecho ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Quizás un poco aprender de humildad también, porque pues a veces no la tienen, ¿no? Yo encuentro en el anuncio una oferta de trabajo solo por 10 días para lavar platos. Entonces, como yo estaba tan desesperada y al mismo tiempo yo ya empezaba a hablar el francés, pero había algo que detrás mío que no me daba esa seguridad de lanzarme a otros trabajos más, o sea, con más responsabilidad. Más responsabilidad. Entonces yo de cierta manera todavía tenía esa dudita, decía, ay, que si hablo mal, que digo otra cosa y que si escribo mal. Entonces dije, voy a presentar, voy a lavar platos, total. Eso me va a ayudar a escucharles cómo piden la comida, cómo sacan, y aparte que me encanta la cocina, adoro la cocina. Entonces esa noche era como a las 6:30 de la tarde, porque a las 7 abrí el segundo turno ese restaurante. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Llévame a tal lugar. ¿A dónde? Es que quiero postular a un trabajo de 10 días. Y me dice, pues bueno, vamos, yo te llevo. Y llegamos al restaurante y me dice, ¿pero qué vas a hacer en el restaurante? Y yo le digo, no te preocupes, acompáñame nada más. Y llego y eran 2 chefs, los jefes del restaurante. Era un restaurante tradicional francés muy, muy conocido en Beauvais, Le Bon Dange, porque ahorita creo que ya no está, ya lo han cerrado, años que trabajaban. Entonces llego y le digo al uno de los chefs, le digo, pues vengo a postular, ¿no? Quiero trabajar. Y de verdad los 3 se rieron, o sea, discretamente se rieron, así como, esta chaparrita que quiere aquí, ¿no? O sea, y yo le digo, sí, quiero trabajar. ¿Y tienes experiencia en la plonge? Me dice, ya ves que es plonge, ¿no? Y le dije, no, pero yo aprendo rápido. Si me explica, yo aprendo rápido. O sea, yo estaba con la determinación de que yo quiero trabajar y quiero aprender. Yo quiero salir de mi casa, no me quiero encerrar porque estaba sola casi todo el tiempo cuando los niños iban a la escuela y yo me estresaba, yo me deprimía, entonces yo salgo. Y bueno, me dijo, bueno, ¿te quedas esta noche para hacer la prueba? Perfecto. Y mi esposo, pero estaba, él alucinaba y me dijo, no lo puedo creer. Tú haciendo la plonge. Bueno, te dejo y te recojo en la noche. Pues ya le dije, no hay problema, y se fue. Yo entré a la cocina, me enseñaron dónde estaba el aparato para trabajar y pues ya, como tú lo acabas de decir, los latinos somos luchones, o sea, el latino en su mayoría busca soluciones y no busca problemas. Entonces, y yo me puse las pilas ahí hasta lavar los platos, ordenar, y tenía temor de romper alguno porque eran unos platazos enormes que pesan horrores. Y bueno, me salió muy bien. Sí, exactamente. Pues al final del servicio, uno de los jefes, que por cierto, muy, muy buena gente, el señor Germán, me dijo, Rosy, la verdad, a mí me ha sorprendido, honestamente, qué facilidad, qué motivación. Y me dice, ¿me permites invitarte un vaso de vino? Porque todo el equipo del restaurante en la noche cenaban juntos en una mesa en el restaurante. Y me invitaron a cenar con ellos y me dijo, pues, si tú estás de acuerdo, eres parte del equipo durante estos 10 días.
Y conversando en la mesa me dice, bueno, tomando el vino, pues yo le acepté, ¿no? Obviamente. Y me decía, estaba agarrando mi currículum y había visto todo los trabajos que había yo hecho antes. Y me dijo, Rosy, ¿pero por qué se te ocurre venir a hacer la plonge aquí teniendo esta experiencia profesional? Y le digo, es que no. O sea, para mí trabajo honrado es un trabajo que vale la pena, ¿no? Y lo que yo quiero es que me hablen todo el tiempo en francés para yo empujarme a hablar el francés y mejorar. Y me dijo que está muy bien, tu decisión era muy buena. Y en ese momento me dijo, aunque tú realmente, yo veo que estás haciendo muy bien tu trabajo, realmente nunca te quedes con este tipo de puestos, me dijo así. Y no es que yo discrimine, me dijo, sino tienes que escalar, tienes que avanzar, tienes los potenciales para seguir adelante. Y este puesto te lo acepto 10 días, pero si no, de verdad yo nunca te tomaría, no porque no seas capaz, sino porque tú debes aspirar a más cosas y avanzar. Entonces me dio sus palabras de verdad de motivación el Señor, muy buena gente, terminando mi contrato igual, muy, muy lindo. Y hasta ahora tenemos una buena comunicación con el Señor, por cierto. Y de verdad, saliendo de esta experiencia, yo dije, voy a continuar y empecé, gracias a Dios, empecé a hacer las validaciones de diplomas. Me mandaron a hacer el último año de la licencia en lenguas extranjeras aplicadas en negocios y comercio internacional allá en la universidad. Acepté el reto. Fue también un año de lágrimas porque créeme que, como tú decías, que los cursos que hacías hace años o que lo pasaste, e incluso cursos que yo nunca había hecho. Habían cursos difíciles, economía, finanzas internacionales, todo en francés, pero corrido, dictado. Yo lloraba y decía, Señor, es que lograré mi licencia, lograré este diploma, pero a margen de las lágrimas y todo, siempre estaba ese espíritu de adelante, ¿no? O sea, no te puedes quedar en medio camino, o sea, tú no te puedes dar por vencida, o sea, hay más pruebas en la vida y, o sea, tienes que estar preparada, tienes que avanzar. Y ver a mis hijos también era una gran motivación porque de una u otra manera ellos veían en mí una persona perseverante y yo quiero también que ellos sigan siendo perseverantes. Entonces, pues así me puse a trabajar en Domino's Pizza, trabajaba también. Después me fui a trabajar también con la policía de fronteras, haciendo ya cuando empezaba a hablar mejorcito, empezaba a hacer traducciones e interpretaciones en la policía. Y pues después también tuve un trabajo como responsable en un restaurante, que como me encanta el restaurante, me dieron esa oportunidad para trabajar y dirigir un restaurante social, por cierto, que pues tenía empleados de todas las nacionalidades que estaban en reinserción social. Entonces, pues fue un reto muy importante este trabajo y la verdad lo logré muy bien. Y pues así, poco a poco, escalando, y llega un momento en que Eduard, como te comentaba desde un principio, pues tenía un poco de dificultades para la escuela y sobre todo él es un niño que tiene una enfermedad crónica que es el asma. Entonces, a causa de esta enfermedad tuvimos que prácticamente, vamos a decir, exponernos a muchas faltas de trabajo porque pues el niño estaba mal, tenía que quedarse en casa o a veces en el hospital y teníamos que uno estar pendiente. Y es ahí cuando yo digo, ¿qué hago? ¿Continúo en un trabajo estable, o sea, de horario fijo, o hago algo más que no sea... que no sea pues no, o sea, un trabajo que me demande estar fuera de casa todo el tiempo. Entonces decido crear la empresa Piñatas y Arte. Por cierto, eso fue casi una aventura que nació
como te digo, en un momento, digamos, de desesperación también, porque yo no sabía de qué manera ayudar a mi hijo. Entonces, yo digo, me voy a dedicar más tiempo a los niños, cuidarlo, estar pendiente, pero al mismo tiempo sentirme productiva, sentirme útil. Cuéntame más o menos, tú elaboras las piñatas, que por cierto podríamos poner también los datos para quienes estén interesados, te puedan echar un telefonazo. ¿Cómo es? ¿Tú haces las piñatas o cómo es tu proceso? Sí, mira, aparte de las piñatas, bueno, ahora llego en las piñatas, yo decidí crear un pequeño espacio en mi casa para dar cursos particulares de español y de inglés. Y también, pues, si me llamaban la policía para hacer traducciones e interpretaciones, iba porque eran horarios cortos, en realidad, era esporádico. Y las piñatas, soy yo la que fabrica de todo, desde la A hasta la Z, yo hago todas las piñatas. Entonces, como ya ves que aquí en Francia no se conoce demasiado la piñata, se va empezando a dar esta fiebre y esta cultura. Entonces decido hacer una piñata la primera vez para el cumpleaños de mi tercer niño, porque tengo un tercer niño que nació el 2017. ¿En serio? Wow, felicidades. Nació en Beauvais, el pequeñín. Y digo, pues, ¿por qué no una piñata? Porque veo las fiestas aquí un poco así, como que muy, muy frías. No, voy a hacer la piñata. Y pues, como invité a varios amigos franceses, una de ellas dijo, aquí hay talento, amiga. Y una de mis amigas, que es Cristina Martin, una chica de Madagascar, que pues, pero es francesa, de orígenes de Madagascar. Ella me dice, no, tú haces cosas maravillosas con tus manos y tú tienes que hacer esto un negocio. Y yo le digo, pues quizás, ¿no? No lo tomaba mucho así como en serio y me dijo, pero Rosy, vas a tener el tiempo para dedicarte a tus niños también y trabajar desde casa, o sea, y a ti te encanta el arte, o sea, yo veo que eres muy, muy curiosa y todo esto. Y dije, ¿verdad? No, tienes razón, o sea, y pues me fui a organizar todos los papeles legales para crear la empresa y poco a poco empecé a hacer piñatas y como es la de boca a boca se dice en español, ¿no? De bouche à oreille en francés. Empecé a tener clientes y pues gracias a Dios ahora tengo clientes, envío a nivel nacional también. Mayormente los pedidos son personalizados, me piden cierto modelo, cierta característica y yo se las fabrico a tal y cual ellos me piden y se los mando ¿cómo se llaman las piñatas? Y a través de todos estos años que ya nos has venido platicando un poco sobre tu proceso de adaptación tanto a México y después a Francia, ¿cuál ha sido tu aprendizaje global de todos estos cambios a nivel emocional? ¿Cómo tú te sientes? ¿Ha sido enriquecedor para ti? ¿Qué es lo que emocionalmente, cómo te sientes ahora? Pienso que he madurado más, he madurado mucho, he aprendido a ¿cómo se llama? A valorarme a mí misma también, a recobrar la autoestima que a veces yo la sentía perdida y sobre todo creo el amor a nuestra familia, porque de verdad estando cerca a nuestras familias no valoramos lo que tenemos al lado. A veces tenía conflictos con mi mamá o con mis hermanos, y veía todo el lado negativo a veces, ¿no? Que por qué me hace esto, que por qué me dice esto. Estando lejos empecé a valorarlos y decía efectivamente, ¿por qué tanto tiempo he pasado? O sea, ¿por qué lo he perdido? ¿No? Esos tiempos perdidos de discusiones, problemas, negativismo, esos tiempos hubieran sido mucho mejor aprovechados, digo yo. He aprendido a valorarlos más. Como te digo, soy muy tolerante. He aprendido eso de la tolerancia.
y a tener paciencia, porque yo era muy impaciente, en cierta manera era muy impaciente, quería que las cosas se hicieran a mi ritmo, a mi manera, pero no. Yo creo que todos estos cambios como que de una u otra manera es como que te dan una bofetada y te dicen pues cómo es, ¿no? O sea, claro que sí, Rosy, pues me encantaría continuar, pero creo que en este momento, por esta ocasión, vamos a terminar aquí. ¿Quisieras agregar algún comentario más? Pues muchísimas gracias a ti, Yara, por la invitación. De verdad me ha dado muchísimo gusto compartirte mi testimonio y compartir a toda tu audiencia, ¿no? Esta experiencia de un país al otro, de un continente al otro, todo es diferente, la sociedad. ¿Aconsejarías a alguien de tu país, a alguien de Perú, a que hiciera el mismo recorrido Perú-México o Perú-Francia? Yo creo que todo depende, claro que sí, todo depende de la determinación que cada uno tiene. Hay que ser claros y hay que ser honestos de que todo cambio no es fácil. Siempre va a haber barreras, obstáculos, pero uno tiene que tener esa determinación de que hoy me equivoqué, no, mañana me levanto con nuevas energías y tengo que avanzar. Es que no podemos quedarnos, como te decía, o sea, con ese negativismo y esa sensación de que todo va a ir. No, yo la verdad, con toda sinceridad, yo recomendaría a las personas que quisieran tener estas aventuras, estas experiencias, pues sí, ¿por qué no? Lanzarse, pero estar seguros de que efectivamente van a poder enfrentarse y agarrar al toro por las astas. Rosy, te agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón que hayas participado en este programa Lejos de mi Tierra y pues que nos dejes saber cómo podríamos comunicarnos contigo para lo de las piñatas y continuar en contacto para tener más noticias tuyas y también dárselas a todos nuestros amigos de Lejos de mi Tierra. Claro, con mucho gusto, Yara. Más bien te mando muchísimos abrazos, besos y pues hasta una nueva ocasión. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado hasta el final de esta entrevista. Yo los espero en otra emisión más con otra historia y con muchas ganas de conocer otros países y otras culturas a través de nuestros amigos aventureros en Lejos de mi Tierra. Hasta pronto.